Bien, estamos en la tutoría del miércoles 3 de junio de módulos e identidades. Y bueno, nos toca la semana 12 en esta ocasión. Sí, esperen que voy a compartirla. No sé si hay dudas de la semana previa. Estuve mirando los foros, contestándoles sobre cuestiones de la novela para que no haya confusiones. Así que bueno, cualquier duda igual pueden preguntarnos. Pero si no, arrancamos con semana 12. Bien, ¿ahí se ve? Puedo poner un poquito más grande si quieren. Sí, Sí, se ve. sí. Ahí va. Bueno, miren la imagen que encabeza esta semana. ¿Qué les parece que es? Una obra de teatro. Muy bien. ¿Y una obra de teatro? ¿De qué características? ¿Qué más? Eh, ¿Algún género que se les ocurra? Flor dice tipo circo, Tipo circo. Está muy bien. show. ¿Comedia musical puede ser? Sí, excelente. Y Bueno, si miran mejor, capaz que hasta saben de qué se trata. Porque sí, hay una película de... De Aladín. de Aladín, pues. la igual. sí, Muy bien. perfecto. Era, ¿Cómo te diste bueno, cuenta? porque leí la semana y porque tiene ay, no me sale. Están como en el aire ahí con el pantalón ese de Aladino. Sí, están como haciendo como un Claro, salto, ¿no? Claro. muy característico. Bueno, muy bien. Esta semana entonces, vieron que veníamos viendo la ciencia ficción. Esta semana vamos a introducir con esta imagen el tema de la fantasía. ¿Se acuerdan que estamos en este eje que estamos tratando de abrir ventanas, ¿no? Hacia otros mundos, hacia otras posibilidades. Y bueno, un poco la fantasía tiene eso, ¿no? Como estos universos como el que propone Aladdin, de un universo vinculado con la fantasía. Y queremos también presentar lo que un poco no hablamos tanto de teatro, en este caso es el teatro musical, pero el teatro también como una otra disciplina artística de todas las que venimos viendo, que tiene sus características. ¿Qué características creen que tiene el teatro? Como algo que lo destaca. Que ves a los personajes ahí en vivo. Exacto, exacto. Es algo que pasa en el momento que lo estás viendo, ¿no? Hay algo de ese vivo que dice Nuri, eh, que es muy importante en el teatro, ¿no? En realidad no es que ves a los personajes, ves a los actores interpretando personajes y mientras ellos interpretan, en el mismo momento está el público, ¿no? Por más de que sea una obra que tal vez se da todas las noches, cada una de estas presentaciones es diferente a la anterior. Entonces hay algo de ese instante, de eso único que se comparte, que también es como una experiencia, ¿no? Es algo que está pasando, no es como el cine. El cine se graba, se monta, se arma la película en otro tiempo y después el espectador va al cine y se proyecta la película, siempre igual. El teatro tiene eso que dicen muy bien que está pasando en ese momento, el vivo, ¿no? Que también pasa lo mismo en los recitales. Recitales también en vivo, ¿no? Ese momento que se comparte el artista con el espectador y comparten esa experiencia, ¿no? Que es la obra, en este caso es la obra teatral. ¿Qué más podemos pensar acerca del teatro como particular? ¿Algo más? Perdón, que estoy hablando. Estoy comiendo yo. La escenografía, las distintas escenografías que nos muestran. A ver, Perfecto. El teatro, así como el cine, incluyen un montón de expresiones artísticas. La escenografía, el vestuario, la iluminación, la música, ¿no? La interpretación de los actores, el texto, ¿no? El texto de la obra. Entonces ahí hay un montón de cosas para analizar en el hecho teatral que un poco incluye todo esto. Entonces, bueno, vamos a volver a pensar esta obra que presentamos esta semana para pensar un poco las raíces de la fantasía en el teatro, ¿no? Eh, que se puede rastrear a lo largo de toda la historia del teatro. Desde los mitos, ¿alguna vez escucharon hablar de la tragedia griega? ¿No? Del teatro griego. no, Bueno,
En Occidente, o sea, en Occidente, en Grecia antigua, ¿sí? Eh, era muy importante el teatro, ¿no? Y las obras teatrales estaban basadas en tragedias, que se llaman las tragedias griegas, que eran historias basadas en historias de dioses, de héroes, de criaturas sobrenaturales. eh, y ahí es como el germen, es donde algunos pueden marcar como el inicio del teatro en Occidente, que en su momento era muy importante. Imagínense entonces desde cuánto que existe el teatro y desde cuánto que nos podemos remontar para pensar en la historia del teatro. En su momento también era una manera también de educar al pueblo, de hacerlos pensar en algunas cuestiones eh, vinculadas con lo humano, ¿no? Piensen que también en esa época, bueno, era una época donde también se creía mucho en los dioses y se ponían, ¿saben lo que son los mitos? ¿Algo les suena? Sí, algo me suena, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, justamente son esas, son como historias de dioses que de alguna manera dejan algún tipo de enseñanza y que en ese momento, bueno, había tragedias, pero también había comedias y eran como muy populares, ¿no? Había como... Era muy importante el teatro en Claro. ese momento. El teatro tenía una función particular, puntualmente con la tragedia, que era la de crear un efecto de catarsis, ¿no? La catarsis en el teatro griego era fundamental porque era la parte moral, ¿no? La parte de educación al pueblo, es decir, se mostraban situaciones humanas, ¿no? Familiares, sociales, políticas, conflictivas, y entonces, y generalmente terminaban o derivaban en grandes tragedias, y eso funcionaba como un efecto de catarsis, es decir, el público entraba en shock porque veía que todo era terrible y todo terminaba mal, ¿no? Es como ver un drama, como terminás llorando y llorás y como descargas. Bueno, había ese efecto de descarga en el teatro griego que lo que hacía también era moralizar o educar, decir, miren, no hagan esto, porque por la soberbia de el héroe o por el empeño del rey en tal cosa, miren cómo termina, ¿no? Entonces, las grandes tragedias de la época de Pericles, que es el gran momento del siglo de la tragedia, eran, por ahí si les digo algunos nombres, sí, a algunos les suena, por ejemplo, Edipo Rey. Edipo Rey, que es esa famosa historia trágica, de ahí después Freud toma en el psicoanálisis, esto ya es en el siglo XX, toma la historia de Edipo para pensar en otros tipos de relaciones psicoanalíticas que nada que ver con la tragedia, pero la famosa de Edipo Rey es que, bueno, el rey Mata al Layo, padre, claro. claro, el rey Layo va, cuento esto para que se entienda a qué nivel es trágico. Layo, que era el rey de Atenas, va al oráculo de Delfos, que es una práctica muy común en ese momento, ¿no? Porque era una religión y una cultura politeísta, creían en muchos dioses. Perdón, Sí, una, ¿qué? ¿está contando una obra? Estoy Sí, contando la obra está de contando Edipo Edipo Rey, Rey. que es una tragedia griega. Sí. Entonces, el rey Layo se acerca en la Atenas de Pericles al oráculo de Delfos, ¿no? Y les dice, y el oráculo le dice ¿no? Profecías, presagios. Entonces le dice, mira, vos vas a matar a tu hijo y te vas a casar, no, perdón, al revés. No, Le dice, vas a tener un hijo y tu hijo te va a matar a vos y se va a casar con tu mujer, o sea, con su madre. Y Layo sale horrorizado de ahí, de lo que le dice el oráculo, y entonces, ¿qué hace? Cuando tiene un hijo con Yocasta, que era su esposa, le dice, este hijo me va a matar a mí, entonces para que ese destino no se cumpla, lo voy a matar. Y se lo da a un aldeano, un campesino, y le dice, mátalo. Entonces el campesino recibe el bebé y dice, me da pena, lo lleva a otro pueblo. Entonces lo lleva a otro pueblo y no lo mata, queda vivo y me da criado por unos pena. campesinos. Le da pena. Pasan los años y en un momento Edipo crece y dice, che, ustedes no son mis padres, ¿cómo puede ser? Yo voy a buscar a mis verdaderos padres. No sé cómo se entera, ya no me acuerdo de esa parte. Y entonces en el camino
va al camino y de repente viene el rey Layo con su carruaje de rey Y lo por mata. otras. No, claro, viene por ese camino, no sabe que Edipo es su hijo, se enfrentan, pues, discuten por algo, y entonces Edipo lo mata al rey. Llega a Atenas, conoce a Yocasta, se enamora, se casa, eh, y entonces ahí en un momento, cuando se descubre todo lo que pasa, porque además en el medio hay diferentes cosas, como cómo puede ser que se murió el rey de Atenas, entonces voy a mandar un edicto si encuentran al asesino, como yo ahora me convierto en rey de Atenas porque me caso con yo, vamos a como justiciar, ¿no? Como la muerte de Layo, este rey anterior. Entonces dice, el asesino irá preso, tendrá los peores oprobios. No sabe que es él el asesino, porque él no entiende que mató a Layo. Entonces, bueno, en un momento todo eso se devela y es muy trágico al final, porque Edipo termina desterrado porque él anuncia el que es asesino tiene que ir al destierro. El destierro era como peor que la muerte, ¿no? Era algo muy terrible en la época griega, desterrarse, irse de su país, entonces de su ciudad. Bueno, y entonces lo destierra, Edipo se autodestierra porque dice, tengo que cumplir con mi propia palabra, mi propio edicto, y Yocasta, muy terrible porque hizo todo lo que pasó, se casó con su hijo sin saber que era su hijo, y todo eso se arranca los ojos para no ver. No, no, ¿Eh? él se arranca Ella, él a él se se arranca los ojos. arranca. Tenés Sí. razón, ¿y ella qué hace? Se suicida. Yo creo que sí, ella creo que, no sé, ella que no sé si Bueno, no se todos se quitaba, mueren, porque creo es que muy de se la tragedia clava griega. algo como del pelo y él se arranca los Sí, ojos. claro, es verdad, el PEP, sí, tiene un nombre esto, como diríamos un broche ahora, ¿no? Pero es como un peplo o algo así, que es como un nombre, él arranca ese broche del pelo de ella y se arranca los ojos, sí, es cierto. Ya me hace mucho que no la contaba y me estaba olvidando. Pero bueno, son increíbles, porque hay algo de la circularidad. Layo, por querer huir de su destino, no hace más que generarlo, ¿entienden? No se puede escapar al destino. Esa es la enseñanza también, ¿no? Es decir, Sí. él, todo lo que hace, quizás si él hubiera tenido a su hijo y no lo hubiera dado, ¿Para no qué hubiera tu pasado de hijo? nada. Te estaban diciendo que lo iba a matar. ¿Para qué? Bueno, no sé, viste que hay cosas que en esa época, pero lo que quiero decir es que si él no hubiera hecho algo para salirse de eso, capaz que no hubiera pasado, pero como no se puede escapar del destino, él hace lo que hace y eso que hace que se cumpla el destino. Sí, Ujú. y siempre, como dice Mari, hay como un héroe trágico, ¿no? Que pasa por ciertos momentos. Ese momento en el cuando él se da cuenta de todo se llama anagnóresis, es el momento donde te cae la ficha, ¿no? Te enteraste de lo que está pasando. Claro, Eh, como descubrís el velo, te entendés sí, todo. te entendiste que estuviste con tu madre, que mataste a tu padre, y que no hay vuelta atrás. Por eso es trágico, ¿no? Es como el héroe atravesó la tragedia y es trágico y no hay vuelta atrás. Y deja esta enseñanza en el público. Imagínense esto, una puesta en escena de esto, ¿no? Eh, y es súper El San Martín, interesante. no sé ahora, No, pero hubo una época que San Martín tenía muy lindas representaciones del teatro griego, porque el teatro griego a veces requiere pocos elementos, pero requiere como ciertas características, porque hay un coro, ¿no? Hay como muchos elementos en las obras de teatro, en los textos, que uno ve que para ser representados necesitan ciertas cosas. Entonces se usa mucho esa casa, esa sala que es creo que es la casa cubierta, que es la que tiene el círculo, ¿no? Que es sí. un teatro redondo que creo, no sé si se puede mover, no me acuerdo si se mueve, entonces ahí puede hacer ese juego el efecto del coro y los actores de escena, de escenario principal, ¿no? Sí, Y es siempre muy hay como lindo, un yo fui a coro ver que varias. también, perdón, siempre está la figura del coro, como dice Mari, y hay uno que del coro que es como el que habla con el héroe, eh, Sí, y que medio va el transmitiendo Perseo. también como la ligación con los dioses, porque los dioses también están presentes en la tragedia griega. Sí. Eh, Sí, y además el coro es como la voz del pueblo, ¿no? Es sí, como la voz de la moral también. sí, sí, Entonces le dicen lo que nadie le dice. sí, Bueno, y siempre están los dioses ahí como por detrás. Eso sin duda, porque bueno, es muy importante. Son las leyes, es es la relación entre las leyes de la ciudad, ¿no? Los conflictos también exponen un poco las leyes de la ciudad
y las leyes de los dioses, que eso pasa mucho en la otra tragedia que es Antígona, ¿no? Ay, Que Antígona es la hija de Edipo, porque Yocasta y Edipo tienen dos hijas, Ismena y Antígona, y entonces hay obras de Antígona específicamente. Pero bueno, no me voy a ir porque puedo estar hablando 2 horas más. Pero me parece que está bueno un poquito que escuchen de oído, aunque sea, aunque nosotros no veamos eso puntualmente, porque esta materia un poco se trata de eso, ¿no? De recibir un poco de shot, un shock, como es un shot, como un traguito, un shot de cultura general. Entonces, bueno, tener un poco noción que existe algo que es la tragedia griega, también estaba la comedia, eh, y demás cuestiones, ¿no? Después el teatro clásico francés retoma las tragedias griegas y hace otra cosa, entonces siempre vuelven las tragedias griegas, siempre están presentes. Bueno, Es muy, avanzamos. sí, es muy lindo Sí, leer teatro. Si a alguno le interesa y puede chusmear algo de esto, es muy lindo leer teatro, porque también están sí, los porque diálogos, ¿no? es verdad, eso algo que no dijimos es que las obras de teatro, cuando decía Brenda que requiere de un montón de elementos de otras artes, ¿no? También está el texto, decía, y bueno, efectivamente, en literatura, en el campo de la literatura, podemos pensar el teatro desde el texto dramático, ¿no? Como si fuera esto, un librito que es el guión. Hay diferentes tipos de teatro, teatros como hay obras que se crean solo para ser representadas, pero siempre hay un guión, que ese guión no se publica como libro, pero existe y está escrito. Y después hay teatro, como grandes escritores, Federico García Lorca, Calderón de la Barca, que han publicado muchas obras de teatro en diferentes periodos de la historia de la literatura y que fueron muy llevados al teatro. Federico García Lorca, que es un escritor español, que a mí me encanta, que aparte escribe poesía, escribió muchas obras de teatro y es uno, o hasta hace unos años era uno de los más representados, por ejemplo, en Buenos Aires, pero en el mundo, ¿no? Como sus textos han llevado al teatro. Y eso también es lindo del teatro, que un mismo texto, pues vos podés ver 1000 puestas de Edipo Rey y todas van a ser distintas. Incluso podés ver una